Ya, esta es nuestra clase número 27 de cálculo 2. Vamos a abordar el tema de longitud de curvas. ¿Qué significa longitud de curvas o qué entendemos por longitud de curva? Bueno, eh, ya usted ha calculado otras veces en otros contextos las longitudes de curva y a lo mejor no lo sabía que era eso, pero cuando determina, por ejemplo, el perímetro, está midiendo la longitud de una curva. Cuando determina el perímetro de una circunferencia, así, para recordarlo simplemente, eh, está calculando la longitud de la curva que describe a ese contorno, ¿cierto? A esa región. ¿Ya? Entonces aquí también nos interesa eh, determinar, por ejemplo, en una función así, cuánto es lo que mide esta curva. ¿Ya? Sí, si fuese una línea recta, sería fácil medir desde hasta, pero en el caso de que no, en el caso de que sea así curva, ¿qué herramientas o cómo podríamos establecer esta, el largo de esta curva? ¿Ya? Y aquí, bueno, yo les voy a pedir si es que tienen alguna idea de cómo hacerlo, que podría ser una idea intuitiva que ocupe lo que ya hemos visto. ¿Tienen alguna idea de cómo determinar cuánto es lo que mide esta curvita de aquí? ¿O qué podríamos hacer para determinarlo? Ponerla en un círculo, dice en el chat. ¿Cómo podríamos hacer ese, eso de ponerla en un círculo? Podríamos, a ver si es que entiendo, si es que es lo que quiere decir, o a lo mejor yo estoy complejizándolo más. Podríamos dibujar aquí una circunferencia y empezar a hacer una correspondencia así con cada uno de los puntos de la circunferencia, ¿sí? Y medir luego esta parte. Sería interesante, pero no sé hacer eso. Se puede, ¿ah? Se puede. El problema es que, así como puede hacer este tramo, tiene la posibilidad em, de que en todos los reales, por ejemplo, ¿sí? En todos los reales usted hace corresponder todos los números reales a una circunferencia, pero que está abierta aquí arriba. Es decir, le falta un polo. Entonces, ¿qué ocurre? Traza en cada uno de los puntos, cada uno de estos puntos, traza la recta tangente, ¿sí? Y determina dónde corta. Toma otro punto, traza la recta tangente y determina dónde corta. Entonces, por cada punto va a tener una recta tangente y un punto diferente, ¿ya? Entonces, podría hacer esa función, hacer corresponder a cada punto de aquí de la circunferencia el punto que le corresponde acá en la recta, ¿sí? Y ese no se toma, ¿por qué? Porque aquí tendría una recta paralela al eje X. Bueno, el de acá tampoco le va a dar, ¿cierto? Pero este lo toma así abajo, ¿ya? Y ahí tendría los infinitos. Pero eso significa que este perímetro de la circunferencia mide lo mismo que todos los reales. Esto que es 2pi por r mediría lo mismo que esto que es infinito. Eso nos causa unos cuantos problemitas. ¿Ya? Ya no. Otra estrategia. ¿Qué otra estrategia podría ser? Dividirla en rectas ínfimas. Perfecto. Vamos a ver. Si tomamos nuestra función f y aquí en cada una de estas, me imagino que es esto lo que está diciendo. Esto así, así, eh, así, así y así, por ejemplo. No sé si se ve muy bien, eh, pero tendríamos esta recta, esa recta, esa recta, esa recta, o trocitos de recta, ¿sí?
Y estos trocitos de recta estarían dependiendo de estos puntos, que son donde se juntan los tramos, ¿ya? Y que finalmente van a ser los puntos que antes veíamos como partición, ¿sí? La misma lógica, como dice Jonathan, la misma lógica de los rectángulos para calcular el área, estamos utilizando para trazar estos segmentos de recta, ¿sí? Que van a aproximar así poligonalmente a la curva. De modo que si yo tomo un refinamiento o si hago una partición más fina, ¿cierto? Estos puntos van a generar un acercamiento mejor a lo que es la curva, ¿sí? Y me van a permitir dar una mejor aproximación, ¿ya? De modo que si esta partición o si la norma de esta partición, es decir, el largo de los intervalos que estoy considerando tiende a cero, la poligonal se acerca a mi curva, ¿sí? Ya, entonces ahora, bueno, hay que escribirlo. Hay que escribir esa expresión. Entonces, tenemos como otra aplicación de nuestras integrales, eh, ver la integral como una herramienta que permite definir y calcular el largo de una curva, ¿ya? En un intervalo dado. Consideramos entonces para estos efectos una curva continuamente diferenciable en el intervalo AB y se divide, tal como lo hacíamos antes con las particiones de sumas de Riemann, en una serie de puntos, de modo que hacemos coincidir el primer punto con el extremo inferior y el último punto con el extremo superior del intervalo en donde estamos trabajando. ¿De acuerdo? Ahora, observemos cómo se define cada uno de estos tramos, cada uno de estos, cada uno de estos segmentos aquí, ¿ya? O aquí si tomo, por ejemplo, este es un T sub k, este es un T sub k más 1, ¿sí? Este va a ser, la altura va a ser f de T sub k, este va a ser f de T sub k más 1, ¿ya? Entonces quiero saber cuál es la ecuación de esta recta o de ese segmento. ¿Sí? ¿Cómo determino esa recta? ¿Sí? Sacando la pendiente. Ya sacamos la pendiente, efectivamente. Y la pendiente va a ser la diferencia entre f de t sub k más 1 menos f de t sub k, ¿cierto? Sobre t sub k más 1 menos t sub k, ¿sí? Claro que sí, allí tengo la pendiente y necesitaría también la posición, pero lo que me interesa es el largo de esto, ¿ya? El largo de ese segmento. ¿Cómo determino el largo de ese segmento? Esto es la pendiente. ¿Sí? Distancia entre dos puntos, Pitágoras, exactamente. ¿Ya? La distancia entre estos dos puntos, entre ese punto y ese punto, lo puedo ver como un teorema de Pitágoras, ¿cierto? En donde ese primer punto es t sub k, f de t sub k, y el otro es t sub k más 1, f de t sub k más 1. ¿Ya? Eh, ya, llamémosle este A y este B. Entonces, la distancia entre A
y b va a estar dada por la raíz cuadrada de f de t sub k más 1 menos f de t sub k al cuadrado, ¿cierto? Más t sub k más 1 menos t sub k al cuadrado. Así. ¿Sí? ¿Sí? ¿Cierto? Claro, luego, como tengo esta distancia entre A y B, que son solamente estos dos puntos, ese es A y este es B, luego tendría que hacer la sumatoria de todas estas distancias, me va a quedar como una sumatoria, que va a ser una sumatoria del estilo Riemann, para luego verla como una integral, pero tengo que darle la forma primero, ¿ya? Ahora, observe aquí, esta expresión de acá, si bien la tenemos aquí como pendiente de la recta tangente, pero la pendiente, dado el teorema del valor medio, me dice lo siguiente, me dice que esto va a ser eh, la derivada de la función en algún punto, llamémosle tau sub k, ¿sí? Pensando en que la función f, ¿cierto? Tiene las características que acabamos de decir, que existe un punto tau sub k en el intervalo, por aquí, aquí va a estar un tau sub k, ¿sí? De modo que la pendiente de la recta secante es igual a la derivada o a la pendiente de la recta tangente en el punto tau sub k. ¿Se acuerda de ese teorema? ¿Sí? Entonces, por el teorema del valor medio, existe un tau sub k en el intervalo t sub k, t sub k más 1, tal que este cociente f de tau sub k, no, tau sub k más 1, menos f de t sub k sobre t sub k más 1 menos t sub k es igual a la derivada en ese punto, ¿cierto? Ahora, esto, esto que está acá destacado, o que estoy destacando, ¿cierto? Lo tengo aquí. Por lo tanto, voy a despejarlo. Voy a decir, entonces, que eh, esto es así. Entonces, literalmente, fíjese, pasé multiplicando, aunque las cosas no pasan, pero usted vio que pasó. Tengo eso, tengo esa expresión. ¿Ya? Entonces, esa diferencia f de t sub k más 1 menos f de t sub k es igual a la derivada en cierto punto por la diferencia de los t. ¿Ya? Y esa expresión la voy a reemplazar acá en la distancia entre a y b. Entonces va a ser la raíz cuadrada de f' en tau sub k por t sub k más 1 menos t sub k más, bueno, todo esto al cuadrado, ¿cierto? Así, más t sub k más 1 menos t sub k al cuadrado. Así. Observe que este factor y ese factor, o sea, esos dos términos se repiten. Por lo tanto, puedo factorizar por él y como ambos van a estar al cuadrado, voy a poder sacarlos de la raíz. Además que son positivos, así que no hay problema en sacarlos directamente. Va a ser igual entonces a la raíz de la derivada en tau sub k al cuadrado más 1. Y aquí me queda por t sub k más 1 menos t sub k. Y esta es la distancia entre A y B.
¿sí? Esa es la distancia entre dos puntos. ¿Ya? Ahora, ¿qué va a pasar? Como esto lo hice en uno solo de estos intervalos, o sea, lo hice aquí, ¿sí? El proceso se va a repetir en cada uno de los intervalos de la partición. Por lo tanto, el largo de la curva se va a, eh, se va a tener como aproximado, ¿sí? En una sumatoria, ¿sí? De estos cuadrados de la derivada de f, tau sub k, perdón, más 1 en raíz, ¿cierto? Por esta diferencia t sub k más 1 menos t sub k. Esto con el k desde 1 hasta n. ¿Sí? Esto corresponde a ser una suma de Riemann. ¿Ya? Corresponde a una suma de Riemann que va a converger cuando la partición la, la hagamos tender a cero, es decir, que esta distancia entre t sub k más 1 y t sub k tiende a cero, ¿sí? Se va a transformar en mi d sub t, o el dx en realidad, que nosotros hemos trabajado, ¿cierto? Y lo otro va a ser simplemente la función o el cuadrado de la derivada de la función, ¿sí? Entonces, esto converge a la integral entre a y b, ¿sí? Los límites del intervalo, de la raíz de la derivada, perdón, de x al cuadrado más 1 en dx. Y esto es lo que aproxima a la longitud de la curva. ¿Sí? O sea, no aproxima, sino que eso me da la longitud de la curva. Esta suma es la que me aproxima la longitud de la curva, mientras que la integral me da efectivamente la longitud de la curva. ¿Se entiende? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Ya, bueno, no sé si alcanza. Bueno, vamos a avanzar con esto. Aquí está, de hecho, escrito eh, lo que acabamos de construir aquí, ¿sí? En las diapos está presentado, procesado ya. ¿No? Entonces vamos a pasar a la diapositiva. Fíjese, tenemos la partición, ¿cierto? Una partición arbitraria, ¿ya? Luego podemos pensar, igual que con las sumas de Riemann, en particiones regulares, ¿ya? Entonces, con esas particiones aproximamos a la longitud de la curva como esta suma de trazos, ¿ya? Tenemos aquí nuestra diferencia, ¿cierto? Por el teorema de Pitágoras, cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado. Eso ocurre en cada uno de los tramos, ¿ya? Y luego usamos el teorema del valor medio, ¿cierto? En donde la derivada la podemos escribir como la derivada en un punto representa la pendiente de la recta secante o la recta que contiene a la hipotenusa del triángulo, ¿cierto? En el cual se aplicó el teorema de Pitágoras, ¿ya? Y entonces nos permite reescribir esa suma de longitudes de la poligonal en términos de la derivada de la función, ¿ya? Y ahí tenemos entonces que nuestra longitud de la curva se puede calcular usando la integral en el intervalo de la raíz del cuadrado de la derivada, más 1. ¿Ya? Lo que está escrito a ambos lados de la pantalla es exactamente lo mismo.
En el lado derecho hicimos el detalle, hicimos las deducciones, ¿cierto? Y en el lado izquierdo está presentado de una manera más ordenadita. ¿Alguna duda hasta ahí? La definición o formalización de esto es que si una función es continuamente diferenciable eh, continuamente diferenciable en un intervalo a, b, la longitud de la curva se calcula mediante esa integral. A ver, en el chat dice que no se entendió lo del teorema del valor medio. En el teorema del valor medio, para recordarlo, tiene su función, tiene el punto A, el B, ¿sí? Y dice que cuando usted trace la recta secante, ¿sí? Dentro del intervalo a, b, por ejemplo, aquí va a existir un punto en el cual la recta tangente a la curva sea paralela a esa recta secante, ¿ya? Es decir, existe un C en a, b, tal que la derivada de la función en C es igual a la pendiente de la recta tangente, f de b menos f de a sobre b menos a. Eso es lo que dice el teorema, ¿ya? Entonces, este hecho lo usamos como si este A y este B fuese uno de los tramos T sub K y T sub K más 1. ¿Ya? Lo veíamos aquí. ¿Sí? Así aplicamos el teorema del valor medio. ¿Ya? Profe, ¿Sí? tengo una pregunta. Estaba pensando como en los casos límites, por ejemplo, en el caso en el que la curva eh, queda perpendicular, en un tramo de la curva quede perpendicular al eje X y cuando quede completamente horizontal. No hay problema ahí, por ejemplo, en el caso vertical, ahí se nos indefine la derivada. Claro, en el caso... A ver, no podría ser completamente vertical, porque si no, no sería función de partida. Pero en un tramo muy ínfimo, nunca puede ocurrir esto. O sea, a ver, pensemos por ejemplo en el caso del logaritmo. El logaritmo de x cuando x tiende a 0, ¿sí? Ahí tendríamos un comportamiento asintótico, ¿cierto? ¿Sí? Aquí, en torno al 0. Pero primero, el 0 no es parte del dominio de la función, ¿ya? Y si ocurre eso, que la función se va al infinito, en la forma en que tengo que la función sea continuamente diferenciable, eh, es que tenga una asíntota ahí en ese punto, pero ese punto no sería parte del dominio de la función. Tendríamos que restringirnos a algo antes del cero, de ahí hacia allá, por ejemplo. ¿Sí? Ya, perfecto. Y en el caso de una función que sea como, que tenga, no sé, por el caso una función constante, ahí sería básicamente como calcular la distancia entre dos puntos. Tendría que ser exactamente lo mismo. Tendría que ser la distancia entre los dos puntos. ¿Ya? Ya. Veámoslo como ejemplo. Pensemos en la función f de x igual a una constante k, ¿sí? En un intervalo a, b. Entonces, ¿qué tendríamos? Tendríamos nuestro intervalo a, b, la función k aquí. Por lo tanto, la longitud de esta curva, ya sabemos cuánto es, ¿cierto? Sabemos que eso mide b menos a, ¿sí? Sabemos cuánto mide. Ahora lo que vamos a hacer es intentar usar eh, la longitud, o sea, la fórmula esta que tenemos para la longitud de la curva, con esta función. Debería resultar.
¿ya? Entonces, la longitud de la curva va a ser la integral entre a y b de la raíz de la derivada de la función al cuadrado más 1. Esto en dx. ¿Sí? Esto va a ser, vamos a integrar solamente. Integral entre a y b. ¿La raíz de quién? Como la derivada, o sea, perdón, como la función es constante, k, su derivada es 0. Por lo tanto, al cuadrado va a ser 0. Y a esto sumo 1 en dx. Esto va a ser igual a la integral entre a y b de la raíz de 1, que es 1, o sea, simplemente el dx. La integral de dx es x, evaluado entre b y a. Y esto va a ser b menos a. Esto es lo que por nuestra fórmula nos da como longitud de curva. ¿Sí? Y coincide con lo que ya, o es coherente, ¿sí? Es coherente con lo que ya teníamos como largo de ese segmento, ¿ya? Y tiene que ser así, ¿por qué? Porque lo que usamos fue justamente el teorema de Pitágoras, que nos sirve, entre otras cosas, como métrica, o sea, como una, ¿sí? Como una regla para medir distancias. ¿Jonathan? ¿Queda claro? ¿Se entiende? Sí, profe, claro. Muchas gracias. Ya. Sí, bueno, es bueno ponerse en esos casos, ¿ah? En esos casos. En el caso, en el primero que menciona, cuando la función se va al infinito, hay que entender ahí de que la función no estaría definida en ese punto, ¿ya? Por lo tanto, no puedo analizar su continuidad ni diferenciabilidad, ¿ya? Entonces tiene que ser fíjese, en un intervalo eh, A, B cerrado, ¿ya? ¿De acuerdo? ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra duda? Bien. ¿Cuál es el perímetro de la circunferencia? Determinar el perímetro de la circunferencia de radio R. Es decir, tenemos una circunferencia, no me queda muy bien la circunferencia, pero bueno, de radio R. Sabemos de nuestra escolaridad que el perímetro va a ser 2pi por R, ¿cierto? Bueno, la pregunta es, ¿cómo o por qué? ¿O cómo podríamos justificar este cálculo? Bueno, aquí necesitamos saber que esta curva corresponde efectivamente a una función o a qué función corresponde eh, esta circunferencia, ¿ya? La ecuación que tenemos es x cuadrado más y cuadrado igual a r cuadrado, de donde el y es más o menos la raíz de r cuadrado menos x cuadrado, ¿cierto? Ya nos vamos a quedar primero con la parte positiva, ¿cierto? Que nos da la semicircunferencia superior. Y aquí, fíjese, como esto está dividido en 4 partes, puedo yo quedarme simplemente con el primer cuarto de la circunferencia, ¿ya? En el primer cuarto de la circunferencia, el x y el y son positivos, ¿ya? Y el x se va a mover aquí entre 0 y r, ¿ya? Entonces, aquí defino mi función f de x como la raíz de r cuadrado menos x cuadrado, ¿ya? Con x en el intervalo del 0 a r. Entonces, el largo de la curva va a ser la integral entre 0 y r, ¿cierto? Pero esto, 0 y r, va a ser simplemente esta sección, ¿ya? Que estoy remarcando. Por lo tanto, tengo que multiplicarla por 4 para que me dé el perímetro completo.
o de las 4 partes. Bien, ¿qué tengo que integrar? Tengo que integrar, nuestra fórmula dice la raíz de la derivada de mi función al cuadrado más 1. Esto en dx. Igual 4 integral de 0 a r de la raíz de. Bueno, de aquí. ¿Cuál es la derivada? La derivada de esa función, de la raíz, es regla de la cadena. Menos 1 partido por 2 veces la misma raíz, r cuadrado menos x cuadrado, por la derivada de lo de adentro, que sería 2x, ¿cierto? Y luego simplifico los dos. ¿Sí? Simplifico ahí y me queda x sobre raíz de r cuadrado menos x cuadrado. Entonces, queda menos x sobre la raíz de r cuadrado menos x cuadrado más 1 en dx. Al cuadrado igual. ¿Vamos bien? X cuadrado sobre r cuadrado menos x cuadrado más r cuadrado menos x cuadrado, ¿cierto? En dx igual 4 veces la integral de 0 a r de, fíjese que me queda simplemente r arriba r entre x y abajo me queda la raíz de r cuadrado menos x cuadrado. ¿Sí? ¿Cómo calculo esa integral? La variable es x. Exactamente. Hago un cambio de variable, una trigonométrica, y digo que x es igual a r por seno de teta, ¿cierto? ¿Puede ser? Y el de x va a ser r coseno de teta. Igual 4 por la integral. Vamos a ver inmediatamente los signos del... o sea, los límites de integración. El r, bueno, el r podría salir, pero me queda arriba. El de x es, tengo r, el de x es r coseno de teta, esto me faltó el de teta, ¿cierto? De teta sobre, abajo me queda la raíz de r cuadrado menos r cuadrado seno cuadrado de teta, ¿sí? Y ahora sí, los límites de integración. Fíjese, cuando el x vale 0, el teta, o para que el x me dé 0, el teta, ¿cuánto debe valer? Debe ser 0, ¿sí? Y para que el x me dé r, el seno tiene que ser igual a 1.
Por lo tanto, para que el seno sea igual a 1, el teta tiene que ser pi medios. Entonces queda entre 0 y pi medios, los límites de integración. ¿Ya? Entonces, queda 4, la integral de 0 a pi medios. ¿Sí? Si hay algún paso que no haya entendido, por favor, interrumpa inmediatamente. ¿Ya? Abajo, fíjese que queda, vamos a anotarlo aquí, esta expresión, toda esa expresión, es r cuadrado factor de 1 menos seno cuadrado de teta, y 1 menos seno cuadrado de teta es coseno cuadrado de teta. ¿Sí? Y dentro de la raíz, entonces va a quedar r coseno de teta, cuando sale. ¿Sí? Allá preguntan en el chat sobre los límites de integración. Veamos eso de nuevo. Vamos a cambiar. Verde. Límites de integración. ¿Ya? La integral original era de 0 a r. ¿Sí? Y esto estaba en la variable x. Yo lo voy a cambiar a una integral en la variable teta, mediante el cambio x igual a r por seno de teta. Entonces, si el x vale 0, me pregunto yo, ¿cuánto debe ser el valor de teta? ¿Para qué? Para que poner el teta aquí me dé efectivamente ese x igual a 0. Entonces, para que x sea 0, dado que el radio es distinto de 0, el seno tiene que ser igual a 0. Entonces me pregunto yo, ¿cuándo el seno de teta es igual a 0? ¿No? Entonces el teta va a ser 0. Bueno, hay otros valores, sí. De ser en kpi te va a dar 0. Pero estamos pensando en que es que estoy trabajando en este primer cuadrante. ¿Ya? Y en este primer cuadrante, fíjese, esto es muy ilustrativo. Si trazo un ángulo, el ángulo va a ser desde 0 hasta pi medios. ¿Sí? Entonces ahí van a estar mis límites de integración. Eso lo vamos a ver enseguida. Ya, entonces, para que el x me dé 0, el teta tiene que ser 0. Y ahora, para que el x me dé r, eso tiene que ser igual a r por seno de algún ángulo. Eso significa que el seno del ángulo tiene que ser igual a 1. ¿Y qué ángulo me permite que el seno de él sea 1? Pi medio. ¿Ya? Entonces, cuando el x vale r, el teta vale pi medio. Y ahí hice los cambios de los límites de integración. ¿Ya? Volvemos. Decíamos entonces que abajo, en el denominador, me va a quedar r coseno de teta. ¿Ya? Y arriba me queda r por r coseno de teta en de teta. Entonces, me queda simplemente la integral entre 0 y pi medios de r en de teta. Y esto es r por el largo del intervalo, que sería pi medios. Y al simplificar queda 2pi por r. Esto es el perímetro de la circunferencia, 2pi por r. O la longitud de la curva, si lo quiere ver así. ¿Ya? ¿Se entiende? ¿Se entendió? ¿Alguna duda? Procéselo. Bien. Habiendo superado ese shock, aquí está escrito muy resumidamente. Entonces, para determinar el perímetro de la circunferencia radio R, hacemos y igual a r cuadrado menos x cuadrado. La derivada aparece ahí, ¿cierto? Usamos la fórmula del cálculo de eh, de la longitud de la curva y los cambios de variable que ya sabemos
hacerlo más o menos, ¿cierto? Estamos aprendiendo a integrar. ¿Ya? Bueno, y queda finalmente 2pi por r como la, la longitud de la circunferencia. ¿Sí? Y ahora fíjese que esta circunferencia, qué feo, pero bueno, que recién lo adelantábamos un poquito. Cada punto de la circunferencia lo puedo expresar, o la mitad de la circunferencia lo puedo expresar como una función y igual a raíz de r cuadrado menos x cuadrado, pero también tengo una forma de interpretarla desde las coordenadas paramétricas, en donde cada uno de estos puntos, x, y, se puede escribir como, si esto es un radio, ¿cierto? Como r coseno de un ángulo, teta, y r seno de un ángulo, teta. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Que el x ya no es solamente un x, sino que es un x de teta, o un x de t, como quiera, y el y, perdón, escrito como r coseno de teta, y el y está escrito como r seno de teta. Entonces, tengo una expresión parametrizada, en términos del parámetro teta, de mi circunferencia. ¿Ya? El asunto es que en estas coordenadas paramétricas también puedo establecer una relación entre las derivadas y el largo de la curva. ¿Ya? ¿Cómo? Aquí hay que considerar algunas cositas adicionales. Fíjese. Supongamos que nuestra curva está expresada en coordenadas paramétricas, es decir, la x ya no es un x, sino que depende de un parámetro t, y ese mismo parámetro t es del que depende la variable y. ¿Ya? Entonces, x e y son funciones de t, y estas funciones tienen derivadas continuas, o sea, continuamente diferenciables, tanto el x como el y. Aquí, una cosa interesante. ¿Qué ocurre si la derivada de t es mayor que 0? ¿Qué puedo decir? La derivada de x, perdón. ¿Qué puedo decir acerca de la x o de x de t? Si su derivada es positiva, x de t es creciente. Eso quiere decir que x crece conforme avanza el t. Si x crece conforme avanza el t, y aquí tengo mi eje x, la curva se va a dibujar así, de izquierda a derecha. Si x' de t es menor que 0, esto significa que x de t es decreciente. ¿Ya? ¿Qué significa esto? Que el valor de x, conforme avance el parámetro t, va a ir retrocediendo. Es decir, que mi curva se dibuja de derecha a izquierda. ¿Ya? Pensemos por un momento en nuestra circunferencia. X de t igual a r coseno de t, de teta, no de t. Y el y de t igual a r seno de t. ¿Qué ocurre con x' de t? Es menos r seno de t. ¿Sí? Fíjese que si el t está entre pi medios y 0, el seno es negativo. O sea, el seno es positivo y con el cambio de signo le queda negativo. Por lo tanto, el x de t es decreciente. ¿Cierto? ¿Qué significa eso? En nuestra circunferencia, bueno, dibujemos la circunferencia. Partimos aquí, en el radio R, cuando el t vale 0, cuando el ángulo t vale 0. ¿Qué pasa con la componente x? La componente x va a ir retrocediendo. ¿Por qué? Porque la circunferencia, fíjese cómo la voy a dibujar. Parte aquí y se dibuja así. El x creciendo, o sea, decreciendo. El x va aquí
decreciendo. Mientras que el i, justamente como iba haciendo las rayas, va subiendo, claro, porque el i' de t es r coseno de t, que es positivo en ese intervalo. Entonces, mientras el x decrece, el y crece. Sube así, ¿sí? Y luego baja, y luego va, y gira, y da toda la vuelta, ¿ya? Entonces, ahí estoy expresando, en términos de este parámetro, cómo se recorre mi curva o mi circunferencia, ¿ya? Ahora, ¿en qué incide eso para el cálculo de nuestra longitud de curva? Bueno, como el i es un i de t, ¿sí? Y en ese caso, en el caso de que el eh, x de t sea creciente, o bueno, o decreciente también, pero que se pueda escribir el x, perdón, el t, que lo pueda despejar como una función de x, es decir, escribir el t como un t de x, ¿sí? Al derivar esta expresión, ¿sí? Por regla de la cadena, como dice aquí en nuestra diapo, voy a tener que la derivada de y con respecto de x va a ser la derivada de y con respecto a t por la derivada de t con respecto a x. ¿Ya? Entonces, como en mi fórmula de longitud de curva era la integral entre a y b de la raíz de la función derivada al cuadrado más 1 en dx, ¿cierto? Esta función derivada es y derivada, pero esta y derivada, en términos de mi parametrización, es esta expresión, ¿ya? Entonces, pongo una integral, pero es una s. La línea va a medir entre 0 y a, entre a y b, esta expresión al cuadrado. Raíz, entonces, de el de i sobre el de t por el de t en dx al cuadrado. Y esto más 1. Ahora, se hace un arreglo, fíjese que aquí estamos derivando en términos de mi variable x, ¿ya? Estoy calculando en dx. Hacemos un arreglo para mostrar que finalmente esto va a depender de la derivada, aquí, de la derivada de la parametrización de x más la parametrización de y. Y todo eso en cuadrado, como una especie de teorema de Pitágoras, ¿ya? Entonces, esto eh, corresponde a la longitud de la curva cuando ella está parametrizada, ¿ya? Entre alfa y beta. Este alfa y ese beta corresponden al intervalo en donde se mueve la variable t, no donde se mueve x. Por ejemplo, aquí, en este caso, para hacer esta trayectoria, el x se mueve entre 0 y r, entre 0 y r. Pero el t, mi parámetro, se mueve entre 0 y 2pi, o 6pi medio. ¿Sí? Desde 0, ángulo 0, hasta ángulo pi medio. ¿Ya? Entonces hay que tener ojo ahí con esos dos eh, parámetros. ¿Ya? Veamos, sigamos en el caso de la circunferencia. En el caso de la circunferencia, ya sabemos, el x de t va a ser r coseno de t y el i de t va a ser r seno de t, ¿cierto? Esa es mi circunferencia.
No sé si hay alguna duda, si quiere ir preguntando entre medio. Entonces, no la integral, sino que la superficie, o sea, la curva, la longitud de esta curva va a ser la integral, fíjese, vamos a hacer lo que decíamos aquí, desde 0 hasta pi medio, y esto 4 veces. Entonces va a ser 4 veces de 0 a pi medios de la raíz, la integral de la raíz de x' de t al cuadrado más y' de t al cuadrado en dt. Ya. ¿Quién es x' de t? O sea, la derivada con respecto a t va a ser menos r seno en dt. ¿Sí? Y la derivada de y en t va a ser r coseno de t. Entonces, esta línea que estoy calculando, 4 veces la integral de 0 a pi medios de la raíz de r al cuadrado seno cuadrado de t más la derivada el cuadrado de la derivada de y, que sería r cuadrado coseno cuadrado de t, ¿cierto? En dt. Igual, 4 veces la integral entre 0 y pi medio. Fíjese que aquí puedo factorizar por r y sale la r de la raíz y me queda la raíz de seno cuadrado más coseno cuadrado, que es 1 en dt. ¿Ya? Y nuevamente esta integral es fácil calcular. 4 veces r por la integral, no, esto es pi medio, la integral de dt, que es simplemente el largo del intervalo. 4r por pi medio, o sea, 2 pi por r. Listo. ¿Ya? Lo mismo, o sea, parametrizándola o trabajándola como coordenadas rectangulares, obviamente necesitaríamos llegar al mismo resultado. ¿Ya? Entonces, claro, aquí está en resumen, la síntesis de lo que se hizo. Se utiliza el cambio de variable. El t está entre 0 y pi medio porque usamos un cuarto de la circunferencia nomás. Usamos la fórmula anterior para la longitud de las curvas parametrizadas y luego integramos. ¿Ya? Ahora, les va a quedar de tarea, y así estaba propuesto también, calcular la longitud de la elipse. ¿Ya? De la elipse. Fíjese que aquí en la elipse la parametrización es similar. Es a coseno de teta, o sea, coseno de t, el x, y el y es b por seno de t. ¿Ya? Entonces, hay que seguir más o menos lo mismo. Les va a quedar una integral un poquito más compleja de calcular, pero bueno, sale utilizando algunas cosas trigonométricas. ¿Ya? Entonces, va a ser la integral de 0 a 2pi, pero pueden usar simetría. ¿Ya? Pueden usar simetría entre 0 y pi medio. ¿Ya? Y eso lo multiplican por 4 por la simetría que presenta la elipse. Y usted sigue. Ya, creo que es todo. Estamos justo en la hora. No sé si hay alguna pregunta o comentario. Profe, disculpe, ¿usted podría subir lo que escribió en la pizarrita de al lado, en las notas? Por Sí, favor. por supuesto, por supuesto. Un PDF gigante va a subir. Sí, porfa. ¿Ya? Bien, no hay problema. Chao, profe, gracias, que esté bien. Ya, que esté muy bien entonces.